Ahora le vamos a dar paso a una conversación muy especial. Diálogo de las narrativas a la realidad. Es un honor tener hoy con nosotros a Juan Esteban Constaín, historiador y columnista, y a Héctor Abad Faciolince, escritor y periodista colombiano. Juan Esteban nació en Popayán, Colombia. En 2004 publicó con Seis Barral su primer libro de ficción, Los Mártires. En 2007 publicó su primera novela, El naufragio del imperio. 3 años después publicó la novela Calcio, con la que obtuvo el premio Espartaco de novela histórica de la Semana Negra de Gijón en España y que fue traducida al italiano y al polaco. En 2014 publicó la novela El hombre que no fue jueves, ganadora del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de EAFIT y traducida al italiano y al turco. Estará con nosotros Héctor Abad Faciolince, quien nació en Medellín, Colombia. Estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín, Italia. Ha escrito y publicado novelas, cuentos y poesía, además de ensayos, entrevistas, crónicas y columnas para revistas y periódicos nacionales e internacionales. En la actualidad es columnista de El Espectador. Y en calidad de moderador estará Frank Perl, presidente ejecutivo de la ACP. El doctor Perl es economista de la Universidad de los Andes con posgrados en Administración y Derecho de la misma universidad. Tiene una maestría en Administración de Negocios y otra en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Ha ocupado cargos de alto nivel tanto en el sector público como en el privado. Adelante con esta conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan Esteban y Héctor por aceptar esta conversación que en este último día del foro pretende ser una conversación que nos ayude a reflexionar sobre nuestro papel en lo que viene. Y yo quería comenzar con Héctor. Héctor, una pregunta. ¿Cómo fue su proceso de convertirse en escritor? ¿Y qué papel juega su historia personal en los, digamos, elementos más importantes de nuestra historia y en el proceso de construcción del país? ¿Y cómo amarra usted eso con la razón por la cual usted escribe? Bueno, gracias, Frank. Buenos días. Yo creo que en mi vida la familia, pues mi propia familia ha sido muy importante y yo creo que empecé a ser escritor desde muy niño porque yo tengo 5 hermanas mujeres. Yo era el único hombre en la casa y yo era el penúltimo. Y las mujeres, las de mi casa, pero en general, hablan mucho mejor que los hombres. Hablan más rápido después de nacidas, con más gracia. Mis hermanas tenían y tienen mucha gracia y yo era como el niño bobo de la casa. Entonces me acostumbré desde muy chiquito a escribir. Desde que aprendí a escribir, a hacer papelitos para mandarle a mi papá, sobre todo, que era mi ídolo, o a la gente de la familia. Yo siempre ando con una libreta. Yo creo que yo entiendo el mundo más escribiéndolo, porque la escritura da como una dimensión lenta del pensar, y yo soy lento. Yo soy pues no soy bruto, pero soy lento, que es casi lo mismo. Yo soy como ese pastuso que le dicen, ay, voy a contar un cuento, un chiste de pastuzos, y él dice, hey, yo soy pastuso, y él dice, tranquilo, yo se lo explico. Yo no entiendo los chistes, los entiendo tarde, me los tienen que explicar. Pero he encontrado que escribiendo, con el ritmo de la escritura,
que es más lento que hablar y que es más lento que vivir y que pensar y que todo, uno finalmente entiende y se entiende. Entonces, yo tenía que entender, para empezar, a mi familia. Yo era hijo de un padre ateo, socialista, y de una mujer súper rezandera, católica y capitalista. Entonces el mundo era bastante difícil de descifrar, y se podía descifrar escribiendo. Y entonces, así, para bien o para mal, así ha sido mi vida, una vida como difícil de entender en la realidad política e histórica de Colombia. Yo tenía un cuñado al que lo secuestró 2 veces la guerrilla de las FARC, y la última vez lo soltaron y le dejaron pagar el secuestro en cómodas cuotas mensuales. Y mi papá, en cambio, era una persona, pues obviamente no guerrillera, no era un secuestrador, pero sí era una persona muy empeñada en que en Colombia hubiera paz, en que hubiera reconciliación, en que hubiera más justicia social. Y entonces yo creo que la historia colombiana, más que estudiarla en los libros, la historia colombiana de violencia desde que yo nací, o incluso la anterior por los cuentos de mis familiares, la viví en carne propia y trato de contarla en carne propia. Gracias, Juan Esteban. La misma pregunta. ¿Cómo se convirtió en escritor? ¿Por qué escribe? ¿Y cómo juega su historia personal en la comprensión del proceso de construcción de Colombia como nación? Bueno, Frank, pues mil gracias primero por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí. En mi caso es más o menos lo mismo que en el de Héctor. Yo nací en una ciudad muy rara que es como un macondo de tierra templada, que es Popayán, en el que la ficción tiene mucho más peso y mucha más importancia que la realidad, y con toda la razón y por fortuna, porque la realidad es cada vez más agobiante. El primer recuerdo que yo tengo en mi vida es el del rugido de la tierra cuando el terremoto. Luego ya en el colegio cundió en Popayán el rumor de que habían llegado unos extraterrestres a la ciudad, que entre otras Popayán es una ciudad que tiene una cantidad de menciones en la literatura universal, una de las cuales es el desembarco de unos extraterrestres en un canto de Leopardi que llegan a Popayán. Y al final resultó que estos extraterrestres que bajaban de un platillo volador era una valla de hojalata en un motel abandonado, y los carros que bajaban de Coconuco con sus luces iluminaban esa valla, y de verdad desde un punto de la ciudad parecía un ovni. Y entonces toda la ciudad marchó en romería a ver esa escena, y yo tenía como 13 o 14 años, de suerte que para mí era como un destino natural. Mi familia, ahorita lo hablaba con Héctor, fue muy liberal, demasiado liberal para mi gusto. Ahora tan liberales que yo pude ser muy godo impunemente, y ahí lo normal era dedicarse al teatro, dedicarse a la literatura, a la pintura. Cuando alguien decía que iba a estudiar medicina o economía, las tías se desgarraban y pegaban el grito en el cielo. Y luego, cuando yo vine a vivir a Bogotá, yo quería ser futbolista realmente. Esa era mi vocación, y le dije a mi mamá que me metiera en la academia de Alejandro Brand, y mi mamá, con muy buen criterio, dijo: no, el fútbol es la perdición y uno se vuelve bazuquero. El deporte es terrible. Y entonces me metió en clases de teatro con Asita Madariaga de Mayarino, la mamá de Víctor y de María Angélica y de Elena, y eso me cambió la vida, porque Asita un día me leyó un libro empastado en cuero, que eran como unas cartas, era una novela epistolar, y ella me leyó eso y yo quedé maravillado y deslumbrado, y yo pensé que era un clásico de la literatura universal, y luego supe que eran las cartas que ella se mandaba con un gran dramaturgo español, Alejandro Casona, bajo el signo pues del exilio en la guerra civil. Entonces, ¿cómo me hice escritor? Realmente no sé, y no contesté la pregunta, pero estos son datos que explican al final
como ese destino inevitable de haber encontrado el refugio de la literatura. ¿Y esa historia personal cómo ha jugado en su comprensión del proceso de construcción de Colombia como país? Pues mucho. Yo luego me dediqué ya en términos un poco más profesionales a la historia, aunque luego me fui deslizando hacia la ficción, que es lo que más me interesa, pero también he escrito ensayo histórico, hice un libro sobre una figura que a mí me parece reveladora del siglo XX colombiano, que es Álvaro Gómez Hurtado, a quien yo admiro profundamente, pero hice un libro como para rastrear su biografía, sus luces, sus sombras y entender a partir de ese caso como una historia tan traumática y violenta que es la de nuestro siglo XX. Y al final yo creo que eso siempre tiene que ver con lo personal, y también pues ahí hago la invocación de Popayán y del Cauca, porque el Cauca es el nudo gordiano de la identidad colombiana en muchos sentidos, y es también la clave fundamental para entender todos los fracasos del Estado colombiano y de la sociedad colombiana en la modernidad, el intento fallido de nuestra sociedad por conquistar la modernidad. Y yo voy mucho, y entonces soy testigo privilegiado en muchos sentidos de la palabra de lo que ocurre allí, y por eso pues me obsesioné también con la historia y con el pasado. Gracias. Héctor, ¿cómo crees que las narrativas clave en la literatura, en la política, en la historia, moldean la realidad y el curso de los acontecimientos en una sociedad? La narrativa es fundamental. Si ustedes se fijan en las dos guerras más importantes, más sangrientas y que más nos preocupan en este momento en el mundo, que es la guerra en Israel, Gaza, ahora en el Líbano, o la invasión de Rusia a Ucrania, estas dos guerras que nos pueden llevar a un desastre mundial se basan en unas narrativas contradictorias. La verdad existe, la mentira existe, pero la narrativa, según Harari, es algo que no es ni verdad ni mentira, sino algo que creemos, que tratamos de imponerles a los otros. Putin trata de imponer una narrativa que es: Ucrania no existe, punto. Ucrania no existe. Ucrania es un pedazo de Rusia y nosotros lo debemos recuperar. A él no le importa que en Ucrania se hable ucraniano, que hayan tenido periodos de independencia, que haya movimientos nacionalistas. También para muchos países árabes, Israel o no existe o no debería existir, y es simplemente una cosa que está metida ahí en un territorio que ellos deberían dominar. Y para los israelíes, pues no existe obviamente un Estado palestino, que legalmente no existe, pero tampoco ellos niegan que los palestinos puedan tener, según su narrativa, un Estado ahí. Es como si nosotros, digamos en el caso de Putin, como si nosotros invadiéramos Venezuela diciendo: Venezuela no existe, en realidad Venezuela y Ecuador, invadimos de una vez Ecuador, forman parte de una entidad que se llama la Gran Colombia. Los países son una narrativa. Uno cree que Colombia existe pues porque estudiamos historia de Colombia, porque hubo una independencia, porque hubo una colonia, pero en realidad los países, incluso Estados Unidos, que es un país que no tiene ni nombre, Estados Unidos, son unos Estados Unidos, un país sin nombre, existe, sí existe, pero han cambiado sus fronteras, en fin, y Estados Unidos podría decir, bueno, no sé, Rusia podría decir, Alaska es rusa, nosotros la vendimos injustamente. Todo es una narrativa. El petróleo, yo no sé nada de petróleo, no sé por qué estoy aquí. Lo único que yo sé es un cuento que veía de chiquito en la casa, eran los Beverly Hills. Entonces estos que, no sé, en una finca unos montañeros encontraban ahí una cosa negra y de repente la vida les cambiaba como si hubieran encontrado la lámpara de Aladino. Los mineros viven como en un mundo de
fantástico en que mágicamente las cosas se vuelven dinero. Pero si uno piensa, el oro, por ejemplo, el oro también es una narrativa. El oro no sirve para casi nada. El oro está guardado en las bóvedas de miles de bancos, toneladas de oro. Si los bancos suizos o de los grandes países o rusos o americanos sacaran todo el oro al mercado, el oro no valdría nada. Hay unos componentes mínimos en los computadores, pero el oro es un símbolo. Entonces, depende de cómo se narren las cosas, depende de cómo se digan, y por eso la literatura es tan importante, algo se vuelve realidad o no. Ustedes no conocen a ningún campesino español del siglo XVI o del siglo XVII, a ninguno tiene nombre, pero conocemos uno que es solamente un fruto de la narrativa, que es Sancho Panza. Es el único campesino español que nosotros conocemos de ese siglo y no es real. Sin embargo, es más real que cualquier campesino español del siglo XVII. Juan Esteban, ¿qué piensa sobre lo que acaba de decir Héctor? No, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo. Me pareció muy bella esta idea de que solo la literatura les da entidad a las cosas, porque en últimas somos el eco que va quedando y somos un relato. Y eso tiene que ver también con las sociedades, con los países. Un país es una ficción pactada y su historia también es un acto de fe, es una comunidad imaginada, como decía un autor inglés, y yo creo que en muchos casos la literatura puede llegar a contar y a develar la realidad mejor que otras formas del conocimiento. Es decir, yo sí creo que el arte y la literatura son una forma del conocimiento y de conocimiento. Estamos en un mundo muy complejo, como siempre, y en cada momento de la historia todo el mundo cree estar viviendo cosas únicas y excepcionales. Es lo más común que pueda haber a través del tiempo, pero sí nos ha tocado asistir a una verdadera revolución que es Internet, y los que estamos aquí en su gran mayoría pues hicimos el tránsito entre una civilización anterior a Internet y lo que hemos vivido, y eso tiene muchas virtudes, pero tiene un defecto terrible que está transformando la vida humana, yo creo que para mal, y es que se acabó el consenso de la realidad, que es algo que a mí me atormenta desde hace mucho, me obsesiona, porque la realidad pues es un concepto filosófico imposible de definir y llevamos milenios en eso, pero la realidad es también un pacto para que el ser humano sea un agente funcional, y ese pacto, ese consenso de la realidad marcaba siempre la frontera entre la cordura y el delirio y la locura, y ese pacto se disolvió. Hoy en día la realidad ya no existe porque cada quien decide de manera arbitraria y caprichosa qué es la realidad, y tiene millones de personas detrás que lo siguen en sus delirios. Entonces, yo puedo decir que mañana es lunes aquí, y si lo pongo en internet, en mis redes sociales, y encuentro una cauda y una turba que esté de acuerdo conmigo, pues para todos nosotros mañana va a ser lunes, y en esos términos hay una cantidad de cosas que no funcionan, entre ellas la democracia, y la vida colectiva se va enturbiando cada vez más. Y aterrizando eso de que somos un relato, entonces, ¿cómo juegan los relatos y la narrativa en la Colombia de hoy, en esas múltiples transiciones que estamos atravesando como país? Pues no es fácil pensar en eso por lo que estaba diciendo ahora. Antes había un monopolio de las narrativas y eso era muy antipático, era muy injusto, y por eso lo que ha significado Internet es una gran revolución, porque rompe con las jerarquías de lo que antes era
el pensamiento, el discurso, etcétera, y eso se ha atomizado. Pero de todas maneras, yo creo que en el caso colombiano tenemos una historia con la que nos hemos reencontrado, y a mí lo que me interesa al final es la literatura y la ficción, y creo que en las ficciones en Colombia tenemos un territorio paliativo y reparador que nos cuenta lo que somos de la mejor forma. Y estoy pensando en 100 años de soledad, pero estoy pensando en El olvido que seremos y en una cantidad de libros que al final son una narrativa que explica lo que es este misterio que llamamos Colombia y lo esclarece, y por eso yo creo que ahí podemos tener como una visión un poco más optimista y esperanzadora que la de la realidad, ¿no? Héctor, entonces, ¿cuál podría ser y cuál es el papel de las humanidades, de la literatura, del arte en la Colombia de hoy, y cuál podría ser en la Colombia del futuro? Sí. Oyendo a Juan Esteban, yo pensaba que en este país, como en todos los países, y en la historia de cualquiera en el presente, luchan entre sí varias narrativas. Por ejemplo, una narrativa típica del populismo es que ellos llegan al poder con cierto tipo de mayoría, que no es una mayoría absoluta casi nunca, sino que es un 30%, un 35%, un 40%, pero después, haciendo sumas y restas, pues llegan al poder. O supongamos que sea el 50 o el 51 o incluso el 60. Eso, la narrativa populista, eso implica que tienen todo el poder para hacer lo que les dé la gana. En la narrativa opuesta, que es la narrativa democrática, no populista, lo más importante cuando se vota y cuando se elige un gobierno no es el derecho que tienen ellos a dictar todas las leyes y todo lo que se puede hacer o no, sino el derecho de las minorías. Lo que protege la democracia es que las minorías puedan hablar y decir. No se puede convertir el que yo fui elegido con este programa, luego yo hago este programa. No, usted tiene que llegar con su programa y llegar a unos pactos, llegar a unas reconciliaciones con los demás. ¿Para qué sirve la literatura? Por un lado, para oír los discursos, entenderlos y tratar de desentrañar qué hay ahí de puramente efectista, pero que no tenga nada que ver con la realidad. Pero yo creo que para lo que más sirve es que uno tiene su propia vidita, uno tiene su propia experiencia, su familia, sus asesinatos, sus secuestros, su plata, su no plata, la lucha. Es huérfano o no huérfano, los papás vienen del campo o vienen de una familia pobre o de una familia rica. En fin, la literatura intenta meter en los libros muchos tipos de personas. Nosotros intentamos ser todos. Cuando uno habla de una sala, uno intenta ser carpintero y tapicero. Cuando uno habla de la calle, uno intenta ser repartidor de Rappi. Entonces, lo que les puede dar una novela a ustedes es una comprensión un poco más amplia de lo que es un país que a veces no conocemos. A veces los pobres solamente conocen un barrio popular y de ahí no salen, o si mucho van a una ciudad extraña que les parece otro país. O los ricos no salen de su zona de confort y de seguridad y no conocen otro país. La literatura nos permite vivir vidas distintas, nos hace sentir lo que los otros sienten. No porque sea una gran novela, pero sí una novela muy importante. Después de la guerra civil de Estados Unidos, lo que le decían a la autora de La cabaña del tío Tom es que ella había hecho más por la liberación de los esclavos que un batallón o que 5 batallones, porque había hecho entender a muchas personas cómo desde adentro podía sentir un esclavo. Para eso sirve también la literatura. ¿Y qué lecciones dejan los relatos, las novelas y los cuentos para los empresarios, que todos los días están dentro de sus empresas tratando de construir una visión, alinear a sus equipos y relacionarse con un entorno
que quieren mejorar? Puede que ustedes crean que solamente miran balances, cuadros de Excel, números, productividad y todo esto, pero si ustedes quieren tener una buena relación con un subordinado, con una secretaria, con un obrero al que por casualidad se toparon con él, la única manera de establecer una relación humana es a través de la narración. Nosotros nos entendemos. Cuando uno conoce a una chica o a un chico y le gusta, ¿qué es lo que hacemos? Contar nuestra historia y que nos cuenten la historia. Uno dice, no, yo nací en tal parte, yo estudié esto, mi hermanita tal cosa, mi papá tal cosa, a mí se me murió un novio que tuve en un accidente de aviación. Y uno construye una realidad. Puede que a uno le estén diciendo exageraciones o mentiras, pero uno construye una realidad de la otra persona. Asimismo se construye un libro, construyendo realidades de personas que existen o no. Pero la relación con cualquier ser humano, si yo quiero ser amigo tuyo, yo tengo que entender bien que tenés un papá canadiense, una mamá colombiana, cómo es eso, cómo es llamarse Frank, Pearl, aquí todos nos llamamos pues García o Abad o cosas así. Es decir, todos vivimos, si queremos entender al otro, si queremos entender por qué ese obrero pide tal cosa, tal horario o tal máquina, es muy importante. A veces eso es hasta molesto, saber bien la historia del otro, porque uno dice, quedé comprometido, le di mucha confianza, pero esas son las relaciones humanas. Las relaciones humanas giran en torno a relatos, y los libros también. Juan Esteban, ¿qué lecciones dejan las novelas, los cuentos y la literatura para los empresarios que tratan de construir visión de empresa, generar mística interna y mejorar su entorno? Bueno, de todas maneras, las vocaciones son la expresión como de un destino, ya lo dije muchas veces, inevitable, y uno tiene el privilegio de dedicarse a hacer lo que quiere y lo que quizás mejor pueda hacer. Pero siempre hay como una fascinación mutua entre eso que uno podría llamar en términos muy pomposos el mundo de la cultura, el mundo de las letras y un mundo tan tangible como el de los empresarios. Hay mucho esnobismo de parte del mundo de la cultura frente a las empresas, a la creación de la riqueza. A veces hay desprecio, hay incomprensión. A mí, en cambio, me resulta admirable y noto a veces también lo contrario, es que desde la otra orilla hay como una idealización muy glamurosa de lo que significan las humanidades, la literatura. El mejor puente allí siempre es Kafka, que es el más grande escritor de la modernidad, de cuya muerte este año se cumple un siglo, y que se dedicó toda su vida a ser un abogado en una compañía aseguradora, y además le encantaba su trabajo, que hay el mito de que odiaba ese trabajo. No, él adoraba ser un asegurador, pero entendió que realmente su destino estaba en las letras y estaba en la literatura. Yo tengo un amigo que dirigía la sección cultural de un periódico aquí muy importante y un día me dijo, yo odio esto, odio a los escritores, odio a los poetas, odio la gente a la que tengo que entrevistar. Yo en mi vida quise ser empresario y no pude. Yo le dije, no, usted tiene que hacer una novela sobre eso porque es lo contrario. Siempre es el mito de un empresario que tiene su novelita en los pliegues del alma y que algún día la quiere sacar. No, esto es lo contrario. Pero yo sí creo que el arte y la literatura en general sirven para entender al ser humano, pero hay unas formas de conocimiento en quienes se dedican a cosas tangibles que a mí me parecen más útiles y más admirables muchas veces que las que produce el arte. Ahora quiero terminar esta respuesta con algo, y es que en el mundo empresarial se han impuesto también una cantidad de narrativas y mitos que son perversos y que tienen que ver con la idea esa de humanizar más cosas que son de suyo muy duras, y entonces se impuso una cosa que se llama las pausas activas.
en los trabajos, que es una de las formas más perversas del envilecimiento de la clase trabajadora. Hay que hacer una revolución verdadera, es acabar con las pausas activas. Y las pausas activas es que un gurú japonés convenció a la gente de que eso es lo que hay que hacer. Y a mí lo que me gusta de quienes se dedican a lo tangible y a lo concreto y a crear riqueza es que saben lo que hay que hacer y no se dejan meter ese cuento estúpido de que hay que, nunca nada. Sí, hay que nunca nada. Sí, interesante cómo a veces admiramos mucho más lo que hacen otros que lo que hacemos nosotros mismos. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes que tiene que ver con lo que han escrito, y para esto tenemos un poco más de tiempo antes de una reflexión final. Voy a comenzar con Héctor. En El olvido que seremos, en la página 242, hay una cita textual que voy a leer. Abro comillas. Está hablando de su papá. Desde 1982, aunque la fundación del comité había ocurrido varios años antes, hasta la fecha de su asesinato, en 1987, trabajó sin descanso en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, que presidía. Luchaba contra una nueva peste de la violencia usando la única arma que le quedaba, la libertad de pensamiento y de expresión, la palabra, las manifestaciones pacíficas de protesta, la denuncia pública de las violaciones de los derechos de todo tipo. Cierro comillas. ¿Qué tan útil es la palabra hoy en Colombia para promover las ideas y la defensa de los derechos? Bueno, claro que sirve, claro que sirve. Si estamos defendiendo la idea de que vivimos inmersos en una especie de caldo de narrativas, si una persona tiene voz, tiene columnas en el periódico, puede hablar por radio, tiene ciertos contactos y puede hablar con ellos, claro que la palabra puede servir. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar uno? Yo admiro profundamente a mi papá y todo lo que él hizo, pero al final, pues mi papá se hizo matar. También a Álvaro Gómez lo mataron. Eso es muy común en este país. Pero yo el martes pasado cumplí por primera vez más años que mi papá. Tengo ahora 66 y a él lo mataron cuando iba a cumplir 66, a los 65. Y hace un año yo fui a Ucrania con un grupo y casi me matan allá. Y mi hija me decía, estabas haciendo algo por una causa justa, pero si te hubieran matado en Ucrania, tus hijos, yo y mi hermano, habríamos quedado tan locos como quedaron tus hermanas y tú por el resto de la vida. Entonces, eso fue como muy duro para mí comprenderlo. Mi papá, después de que una hermana mía se murió de cáncer, se dedicó, no sé, como si la vida ya no tuviera sentido, a luchar por los demás, a defender, por ejemplo, a los de la UP que los estaban masacrando espantosamente, a defender a las causas más perdidas y más difíciles. Y lo amenazaban y él seguía y seguía. Y bueno, él pudo irse al exilio, como se fueron unos amigos de él, como Carlos Gaviria, que después sobrevivió y fue un magistrado importante e hizo cosas muy importantes en la Corte Constitucional por este país. Entonces, estando yo muy de acuerdo en que la palabra es importante, en que todos podemos influir para construir un país menos injusto, mejor, más limpio, incluso más bonito. Ahora que hablaban de lo literario, hay algo que en Colombia se olvida mucho y es el respeto que inspira la belleza. Si uno no construye una ciudad bonita, una ciudad limpia y agradable, unas empresas que no sean un esperpento los edificios que fabrican, sino la belleza crea respeto. Juan Esteban, que es medio italiano, sabe que la belleza produce no solo un asombro agradable, sino que crea un respeto y un comportamiento mejor.
todo influye, las palabras también, la belleza de las palabras, la eficacia de los discursos sirve. Pero a estas alturas de la vida, después de todo lo que ha pasado, yo creo que el heroísmo sí no vale la pena. Tal vez hay una diferencia entre el heroísmo y el martirio. Sí, pero la búsqueda del martirio, que es una cosa bellísima y que es la de nuestra religión por cultura, la católica. Yo, bueno, sé que me van a matar y, bueno, mátenme. Y eso construye una religión que es la más importante en la tierra, con 1.600 millones de seguidores, de algo que no sabemos exactamente cómo ocurrió, pero creemos en que ocurrió como dicen los evangelios, o algunos creen. Pero la vocación del martirio es una cosa complicada. Gracias. Juan Esteban, en el libro Ningún tiempo es pasado, hay un escrito sobre el aniversario de los 70 años del fin de la guerra. Abro comillas. Dice, esta semana se cumplieron 70 años de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 70 años del día de la victoria, un día que en realidad duró 3 días, y los 5 años atroces de la guerra, y sobre cuya fecha exacta no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera sus artífices, pues todos querían que el único reloj que diera la hora fuera el suyo. Pero como estaban tan lejos los unos de los otros, el sol no fue el mismo para nadie. Esto hace el espacio con el tiempo, lo confunde. Cierro comillas. Hoy, casi 10 años después de haber escrito eso, el mundo, y para algunos Colombia, se ve más convulsionado. ¿Cómo hacer para avanzar y para que estemos dispuestos todos a ver la misma hora? No lo sé, me parece casi imposible intuirlo. Yo creo que es una tragedia que el mundo esté volviendo otra vez por los cauces del autoritarismo, del totalitarismo, porque la gran enseñanza de la Segunda Guerra Mundial fue justo que ese abismo no podía reeditarse por ninguna razón. Y a partir del año 45 y 46, la humanidad en términos generales y con todas sus miserias y sus grietas de siempre, pues empezó a conquistar unos niveles mayores de bienestar económico, la universalidad de una cantidad de derechos, de conquistas sociales, de todo tipo, y la política está enrareciendo otra vez el mundo tanto que sin ser fatalista, yo creo que otra vez nos estamos asomando a ese abismo, porque en últimas también la humanidad llegó a la conclusión, después de derrotar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial y tragándose el sapo de una alianza con la Unión Soviética, como dijo Churchill, si me toca aliarme con el demonio para derrotar a Hitler, lo haré, y lo hizo. Pero la humanidad llegó a la conclusión de que la democracia liberal pues era un horizonte moral y político preferible a todos los demás y con más retribuciones que cualquier otra narrativa, cualquier otro delirio, cualquier otra obsesión. Y ese consenso, esa idea, se está disolviendo también. Porque hay quienes creen que, como siempre, que la democracia representativa no resuelve los dramas y los problemas de la gente y que debe haber alguna alternativa, algún discurso mesiánico que sí le resuelva a la gente sus problemas más profundos. Y ya sabemos que ese es el preludio de un infierno del que cuesta mucho salir. Y parte de eso lo estamos viviendo en Colombia. Y ya para cerrar, una pregunta final para ambos. Héctor, en esta Colombia de hoy, ¿qué mensaje le das a este grupo de empresarios?
Pues yo no los conozco, ustedes creo que tampoco me conocen mucho a mí, pero creo que cualquier ser humano tiene que mirar siempre alrededor, no puede mirar solo para adentro y no puede mirar solamente lo que está haciendo. Miren alrededor, oigan a la gente lo que dicen, miren cómo vive la gente que está alrededor de lo que ustedes producen y traten de reconciliar sus intereses con los intereses de los demás. Gracias. Juan Esteban. Bueno, este es un país, y todos lo sabemos, y ustedes mejor que yo, muy difícil, en el que lograr cosas es casi imposible, porque todo conspira en la sociedad, pero también en el Estado, y desde hace mucho, no hablo solo de ahora, aunque pues ese es otro tema, pero no quiero ser demagógico, y sin embargo insisto como en mi admiración por quienes son capaces de crear algo tangible en el mundo. Esa me parece una labor heroica, y ahora que voy cada vez más al Cauca tengo una admiración tan profunda por la gente que se levanta temprano, que a pesar de todo, contra viento y marea, logra algo. Entonces, seguir en ese empeño es admirable, es necesario, y ese es el único mensaje que se me ocurre, junto al que dije ahora: desterremos las pausas activas de la vida laboral. Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias Juan Esteban y muchas gracias a ustedes. Nos Gracias. ahorramos un minuto.